Buenos días a los seguidores de Mundo Veracruzano y de Cuenca en Vivo. Estamos transmitiendo completamente en vivo aquí desde la casa de un gran cosamaloapeño, don Carlos Augusto Sentíes Ferat, con nada menos que 92 años de edad. Conoce muy bien lo que es aquí Cosamaloapan y vamos a platicar precisamente sobre pues todo lo que ha vivido aquí en Cosamaloapan. Pero para empezar vamos a pedirle aquí que nos dé primero, pues, quién es don Carlos Augusto Ferat y Sentíes Ferat, así es. Platíquenos, don Carlos, de dónde es originario, cuándo nace, sus estudios, para que la gente tenga una... Bueno, yo nací aquí en esta misma calle, en Hidalgo. En esa época tenía el número de 26, que está entre Ocampo, la primera cuadra, Quinto Esquino. Es una de las casas más antiguas que hay en Cosamaloapan. Actualmente ahí está la farmacia Isa y unos comercios. Hace aproximadamente 92 años. Tengo 91 y pico. Ya llega a los 90. Pero pues ya no está en edad de quitarme unos días, más vale ponérselo. Pero muchas veces, amigos como ustedes, precisamente por la experiencia de haber vivido tantos años en este lugar, pensando que tengo la suficiente memoria para recordar de tantos hechos, viene y va abusando de eso, pues he hecho mi gato a retosar. Le diré de esa esquina, de lo que yo tengo conocimiento, parte por mi niñez, otra, la mayor parte de su historia, por mis antepasados, ya sean padres o abuelos. Eso yo ya lo consistí cuando se llamaba, había un hotel que era el Hotel Miranda, de unos señores Miranda, él de origen español, que llegó aquí a México como muchos de arrieros. Era época en que no había ferrocarril, que no había más transporte que fluvial hasta entre, digamos, Alvarado y Tustepec, y mucho menos carretero, ¿no? Entonces, a lomo de bestia, en recuas, se hacía el transporte de la mercancía, todo el comercio, tanto la salida de productos como la entrada de los necesarios, a lomo de bestia, a lomo de mula. Y eran recuas de 20, 25 animales que llevaban y transportaban mercancía. Tenían gran cantidad de animales propios para ellos. Posteriormente, ese señor ahí tuvo un hotel que se llamó el Hotel Miranda. Años después, no sé si lo alquiló, lo venderían o algo, pero lo tuvieron como hotel don Damaso Suárez, el papá de doña Maruca Suárez, y era el Hotel Suárez. Yo ahí asistía porque el hermano menor de ellos pues, era mi amigo, y la mamá y los papás de ellos eran muy amigos de la casa. Y como además eran dueños del cine, pues a mí, pues, como amigo pues me dejaban, llegaba, no compraba boletos, me decían, pásale. Era nada más estar. Don Carlos, estamos hablando de la esquina de Carranza y Ruiz Cortines. De Carranza y Ruiz Cortines. Está ahorita en
tema Sí, de Lina, ¿no? Ahí hay una torre que alguien que se dice que era historiador dijo que era una iglesia, que mentira. Fue precisamente en época de este señor Miranda que hizo una torre con un tanque elevado para poder regadera. Porque fue el primero que trajo una bomba de esas de bombilla que le decían que podía subir agua un tinaco. En aquella época no había tinaco, en aquella época no había varilla. Entonces, así como hicieron la iglesia, no hay varilla y son los pilarzotes, así hicieron ese tanque para tener un tanque de material que hicieron allá. Y para tener abajo su regadera de presión. Bueno, esa es la historia de esa torre. Incluso ahí junto está un pozo, que una pared que tiene lo dividía en dos, porque ahí, después de muchos años, que fue alquilado para tiendas de comercio, como mueblería. Se abrió el primer casino por salvadoreño y posteriormente el último, el tercero, porque el primero se cerró por X causa. El segundo se lo trasladó por ofrecimiento de don Roberto García Mora al Hotel Casino, le dio espacio, pero ahí no tuvo la afluencia que tenía aquí, ni la confianza de la gente, no se sentía bien en aquel ambiente y cerró el casino. Años después, por personas como don Héctor Ramos Cue, el ingeniero Juan Pablo Sentíe, don Antonio Chunti Morel, que era el dueño de ese edificio ya, que hoy lo están destruyendo. Carlos Lara, Felipe, bueno, ahorita se me fue el nombre. Fueron los que trabajaron para la reapertura del casino, del cual en la primera directiva me tocó ser vocal primero, porque había un vocal entre los estudiantes. Yo era estudiante y me eligieron a mí, no por mérito, sino porque quizá le vine a la mano. Pero el caso es que me lo dijo, porque era también entusiasta, era amigo de ellos y me agradaba la idea y me ayudé en la propaganda, en lo que podían, porque lo que hacían los directores eran ellos. Esa es la historia del hotel. Don Antonio los heredó a su descendencia. Ahora, pues, es cuestión de que investiguen con ellos, con los nietos, porque ya los hijos, todos murieron, fueron mis amigos, Hugo el mayor, Lilia, que fue mi compañera en secundaria, Celia, que era más de mi edad, que fue compañera en la secundaria también, y José Antonio, el popular Pepe Güero, que fue también mi gran amigo. Y de ahí es pues donde puedes tener ya más datos de eso. Sí, de esa esquina. Esto que estoy contando no es la primera vez que lo hago. Precisamente amigos como Leopoldo Meneses, el maestro Mar, personas que muy empeñadas en investigar sobre... Sí, platico mucho con ella, es muy agradable. Y se comentan muchas de esas cosas. Investigar. Gente altruista y preocupada por la historia y la victoria
y sobre todo Leopoldo, que en la cuestión de la conservación de la población, Sí, sí. porque en una época Cosamaloapan fue como Tlacotalpan, pero Cosamaloapan se distinguió por tener un auge económico muy grande, fue como un polo de desarrollo, que fuimos sustento económico de familias de lugares, de estados lejanos Sí. del nuestro, como Chihuahua, Durango, el norte o el sur, como Yucatán, que vinieron familias de aquí, de allá. Unos solteros, unos se casaron aquí, otros tenían familia, pero con distintas costumbres. Quizás por seguir la tradición de ellos, o por no tener tiempo, pues no enseñaron las costumbres y tradiciones de nuestro lugar de origen, de nuestro lugar. Con lo cual se han perdido las tradiciones. Sí. Y eso fue lo que me orilló a que, recordando, y se me ocurrió escribir bueno, ¿cómo se llama eso de Facebook. Facebook? Viendo que cualquiera escribía ahí, no me dio pena, digo, de encima rabasada y ¡pum! Escribió. Empecé a escribir de la costumbre. Fui testimonio, fueron vivencias mías. Sí, sí. De escritores, y ellos no tienen mérito. El mérito que tienen es que es la verdad. Sí. No digo ni invento nada. Como todavía al principio, hace 18 o 20 años que se comenzaron, vivían personas que decían, es cierto, o mi papá me lo platicó, cosa que muchos de ellos tuvieron la gentileza de decirme que yo era el cronista de la ciudad. Cosa que pues hubo ceros del cronista que... ¿Estaba en ese entonces? Sí. Digo, yo siempre digo, no soy cronista, ni lo aceptaría nunca, porque para mí el cronista debe ser nombrado por el pueblo, Sí, sí. no por ninguna autoridad. Su autoridad, si hay sueldo, se los paga, pero el cronista no lo hace por dinero. Son vivencias y son parte de su historia, porque el cronista no es subjetivo, es objetivo. Sí. Narra lo que ve, no lo que comentarista de lo que otro vio y hace o dice. Nosotros no tenemos que investigar porque fuimos testigos. Como el cronista eres testigo, más que investigación. En cambio, el historiador se distingue precisamente por el estudio, por averiguar, por buscar la raíz y la verdad de esas cosas, que dicen, que aceptaron, que sucedieron muchas veces, muchos años antes. Así que pues, no soy tan viejo como para ser historiador. Y como cronista, pues tampoco, porque lo que pasa son vivencias de algo, una vida cotidiana de un provinciano. Sí. No tengo más que en ello lo que escribo, que agradecimiento para el lugar que me vio nacer. ¿Escribió pues, dos libros? Algo hay, aquí está, lo voy a regalar. Mira, mire, aquí se llama Historia de Vida, Evocaciones de Cosamaloapan de Carpio, de Carlos Augusto Sentíes Ferat, y Historia de Vida, Evocación de Cosamaloapan de Carpio 2. O sea, es el 1 y el 2, son dos que tiene aquí para saber más sobre Cosamaloapan, pero son aquí personajes de aquí, sí. son vivencias,
don Carlos, nos están mandando muchos, le están mandando saludos. Domingo Domínguez, saludos don Carlos, qué bonita narración, saludos. También aquí Luis Quijano, saludos al tío Carlos. Aquí dice Miguel Ferat, saludos a mi primo Carlos, me da gusto que se encuentre bien, Dios lo bendiga. Y aquí también hay varios. Marcentíes y saludos, siempre un placer escuchar sus narraciones, que deja mucho aprendizaje, Marcentíes. Así es que, pues saludos ahí a los que nos están viendo. Aquí estamos en una plática aquí con don Carlos Augusto Sentíes Ferat, precisamente a raíz de que pues hay algunas controversias con respecto a esta esquina de la que empezó a platicar don Carlos, pero también hay que hablar cosas de Cosamaloapan, por decir. Don Carlos es pues prácticamente un libro viviente en donde podemos apoyarnos, ¿no? Para, en cierta manera, los que no conocemos mucho sobre Cosamaloapan, y que en este caso pues aquí tiene dos historias de vida de lo que ha escrito don Carlos, y pues también que la gente a través de las transmisiones de Cuenca en Vivo y de Mundo Veracruzano pues también interaccionar con ellos, y que don Carlos vea que hay mucha gente, amigos, amistades a lo largo de estos 92 familiares, años. que han sido muy amables. Sí. Y como decía don Carlos, síganos platicando, don Carlos, acerca también, pues nos han preguntado acerca de que ahí en el parque había una, Sí. una arma que usaron en la guerra. Decían, no, a ver, ¿qué pasa? Hablan de un cañón. Un cañón. Sí. Ese. Bueno, precisamente cuando la invasión francesa, don Porfirio correteó a los días, a los franceses, y por aquí salieron. Pero ahí en Noroña, sí, ahí lo combatió la guardia aquí, unida a la de Angula, creo. Sí. Entonces ahí quedó tirado un cañón, pero atravesó un muchacho. Y me acuerdo que obrero de la sección 31 de San Cristóbal, hace muchos años, cuando era chamaco, ese cañón lo llevaron aquí a la esquina de Hidalgo. No, Madero y Cerdán. Frente, ahí ahora hay una verdulería, justo está la farmacia similares. Sí, cierto, en contraesquinas de... Esa casa era de don Álvaro Aguirre. Y ahí la sección 31 de sindicato de Carrillo, ahí tenía alquilado y hacían sus sesiones. Y ahí estaba el famoso cañoncito ese, que ahí lo llevaron ellos. Y en Hidalgo, en la misma esquina, que era del mismo dueño, no estaba construido, estaba toda la esquina cercana de Torosa. Y ahí habitaba un buen hombre, Ramón Candela, que era carretero, tenía su carreta, incluso ahí guardaba su carreta y sus bueyes muchas veces para salir de ahí temprano. Sí, sí. Y con esa razón, con sus hijos, íbamos a jugar. Y como eso se comunicaba, jugábamos hasta con el cañón ese. Por eso me consta, estas manos lo faltaron. Sí, sí, sí. Después le hicieron una historia que habían excavado en el Seguro Social. Pura mentira. Nada que ver. Así es que eso del Paso de Noroña.
Pero sí te puedo decir cosas muy importantes como esta. La primera despaccionaria de cuestión automovilística o de motores de construcción interna fue fundada por Gustavo Nieto Aguirre, el famoso Cuarte Nieto, y nació en la esquina que ocupó muchos años Vancouver, en contra la esquina del Parque. Morelos y Belisario Domínguez. Exactamente. Cuando era una casa de teja colonial. Su papá en la esquina tenía una sombrería, el famoso gallego, don Ramón Nieto Benítez. Y ahí me decía el mismo Cuarte, dice, había cerrado su farmacia Tepeyac el doctor Villasana, y uno de los estantes yo se los compré y tenían algunos paisanos de don Ramón, los nietos, una gran refaccionaria en Independencia, en Veracruz, y le dijeron que por qué no empezaba a mover la refacción aquí, y así comenzó a traer su refacción y empezó a crecer hasta que hizo un local. Esa es la primera refaccionaria. La primera gasolinera que hubo aquí fue Francisco Javier Delfín y luego Cheo Bravo. Ahí, precisamente a un costado de lo que es ahora Chedraui, que fue el Hotel Casino. Es del Ingenio también, digo, de la CNC, ¿no? Ahí fue, luego de la CNC. Sí. Entonces, esas son dos cosas que por primera vez, la primera imprenta que hubo aquí fue la de don Lorenzo Gómez, Lorenzo Arenas, que fue maestro de talleres en la secundaria cuando se inauguró, desde 1946. Sí. Todo esto. Oiga, don Carlos. 45, mejor dicho. Sí. Dice aquí Rosa Silvia Malar, saludos, siempre me han gustado sus narraciones, muy acertadas. Y dice Ramiro, también dice aquí que si venden los libros, que cuánto cuestan, aquí están, que dónde los pueden conseguir, aquí para que pues, están solicitando estos libros que me enseñó ahorita aquí. Me interesan los libros, qué costo tienen, cuánto valen los libros, Ramírez Querito y Eduardo Tejera. Así que aquí va a quedar un trabajo para darles aquí los venden estos libros, los tiene a la venta aquí en su domicilio. Sí. Aquí para que los que gusten puedan pasar aquí a su casa, ¿no? Aquí en Hidalgo, entre Hidalgo, ¿qué? 205. Aquí toca el timbre, aquí entre Belisario Domínguez y Pino Suárez, aquí Suárez. Está. Pues sí, don Carlos, vemos que tiene usted todavía una gran memoria de Cosamaloapan, sobre todo. No, te platico esto porque tú tienes un medio grande de divulgación. Gracias, y que, gracias. Pues, nuestros paisanos pues tengan que contarle lo que tengan mi edad, sus nietos o bisnietos, sí. Los otros a sus hijos, y a ver si en algo se pueden ir preservando nuestras tradiciones, que en su general son las titulares, es decir, de la fiesta religiosa
Sí. Por eso el famoso día 8 y el día 12. De diciembre. Uno dedicado a la Virgen Purísima de la Concepción, que es nuestra patrona, y otra a la patrona de toda la nacional, a la Virgen de Guadalupe, el día 12 de diciembre. Esas eran las fiestas titulares Sí, sí. que comenzaban siempre, desde siempre, el primer sábado de diciembre. Ese era el principio. La fecha era movible. Sí, sí. El primer sábado que le tocaba ya la víspera, sí, sí. que era el 7, que era el día que salía la mojigaga, y el 12, que era el otro día, la otra víspera, que también salía la mojigaga, que era cuando había el embalse, la cabalgata, y grandes fiestas, muy bonitas, que ahora pues las conservan nada más para nosotros. Sí, exactamente. Don Carlos, y bueno, usted también le tocó vivir ahorita lo que están sufriendo en el norte, inundación. Aquí en Cosamalapan también hubo inundación en varios años, ¿no? Hace algunos, en el 44, Bueno, la inundación la viví. La vivió. Y creo que soy el único ser viviente de aquí que la vivió intensamente. Sí, a ver, platíquenos sobre esta inundación en Cosamalapan. Porque en la esquina de Madero y Luis Cortines estaba lo que fue antiguamente el Hotel San Pablo, una casa de alto colonial. Su segundo piso era con techo de teja, no era moderno, no había concreto todavía. Y en esa casa la alquilaba don Damaso Suárez, que en esa época era el que era el dueño también del cine. Su esposa, doña Chepa Roca, y sus hijos eran muy de la familia de mis mamás, sobre todo. Y cuando amanecimos inundados, porque en cuestión de horas de estar seco, se metió el agua a las casas, cosa que jamás había sucedido, porque todas las crecientes demoraban días para llegar a esos niveles. No, fue cuestión de horas. Mandaron por nosotros y a refugiarnos allá en el segundo piso con ellos. Sí. Y ahí también estaba refugiado el profesor Rafael Arriola Molina, que era el presidente municipal, el licenciado Álvarez Cabaña, que era el agente del Ministerio Público, el licenciado Isidro Pulido Reyes, no, Irasco, que era el juez de primera instancia. Y le iba a dar parte el sargento Flores, que era el de los soldados que estaban aquí, de la guardia esa que tenía la escolta que tenían aquí. Entonces, mi mamá con Maruca no estaba, cuando agarró la inundación, no estaba la esposa del ¿cómo se llama? Del profesor Arriola aquí, había ido a visitar a su gente. Y ella, de ahí salían en la lancha a auxiliar a todos. Y muchas veces, con serio, el hermano menor de Maruca, que era un poco mayor que yo, íbamos ahí de polizontes en la lancha y nos vivimos intensamente todo lo que es la repetición. Cuando se repartían las medicinas, sobre todo la paludrina, la quinina y los despensas a las góndolas y a las periqueras del tren, que ordenó el profesor Arriola que no salieran. Ahí se repartió en la estación lo que ahora es el DIF, y también la parte de la Express que era alta y no llegó el agua. En el Teatro Juárez también era otro refugio que tampoco llegó el agua, llegó casi a bordear.
Y en la iglesia, en la parte de atrás, que es alta, tampoco llegó. Entonces esas partes y el Cerro de los Sánchez, ahí en ¿cómo se llama? En Carranza. Carranza y Cerdán. Y Cerdán, Ahí. el de Juan Sánchez, y enfrente, que era don Chamo Domínguez. Todo eso fue modificado después de la inundación, porque Cosamaloapan no era plano como era, sino que cuando hicieron el primer canal de Cerro Torre, todas esas tierras que sacaban de hacer el canal que comunicó Cosamaloapan con Carrillo, vinieron más de 40 camiones de volteo, y día y noche acarrearon tierra a Cosamaloapan para nivelarlo y que quedara nivelado como ahora lo que veo. Sí, sí. Porque había lomitas y todo, había charcos, bueno, había, después de la inundación había charcos que daban mucha naca y huile. Y ahí, camarones, reculadores, todo eso. Eran fiestas para los chamacos. En ese tiempo la inundación, porque no había presa. No, la presa fue hasta 1955. Ya cuando vino Janet, ya no hubo problema. Ya no se... La última inundación fue en 1947. Hasta que vino el 69. Sí. Pero así como una inundación, como las anteriores, no tuvo esa característica. Sí. Porque hubo un mal manejo de la presa. Hubo cambio de operación del que operaba la presa, y como esa presa alimenta la cuestión eléctrica, sí, las primeras aguas las retuvo, y cuando vinieron el periodo duro de agua estaba llena, y era lo que llovía, lo que llegaba, y lo otro porque no lo aumentara. Ese fue el 69. Fue la muy distinto al 44. El 44 fue catastrófico. En veintitantos de septiembre, a los unos cuantos días de octubre. Sí. Me tocó la llegada del don Manuel Ávila Camacho, presidente de la República. Yo estaba en cuarto año de medicina de primaria, y le hicimos valla del Paso de la Virgen al Palacio, porque cuando él llegó a un casa submarino, ya había como 30 centímetros de barranco en el río, ya había regresado a su madre en las aguas. Él no habló, pero sí habló. Él pues salió al balcón del palacio, le aplaudimos, saludó, pero el que hizo el discurso fue su secretario particular, que era el licenciado Rogerio de la Selva, por cierto que era parece que de la nacionalidad uruguaya, pero muy culto y muy llegado. Y ahí fue donde ofreció lo que fue la comisión del Papaloapan, porque luego fue creado recursos hidráulicos, porque era irrigación, dependía de ellos. En fin, toda esa historia. Luego me tocó una secundaria, que era secundaria, pues el profesor Arriola siempre fue una persona muy influyente y muy atenta a la cultura del pueblo y de los jóvenes del pueblo. Y él fue el primer vocal ejecutivo de la Comisión del Papaloapan, aunque no, pero fue el primer vocal. Siempre le pusieron a Payés Brizuela, pero no fue el profesor Arriola. Entonces, todos los grandes especialistas que hicieron
la cuestión de los trabajos que eran antropólogos, ingenieros, abogados, médicos, porque todo era estudiar desde la señas, los antropólogos, la cuestión de salubridad, la cuestión de ingeniería topográfica, ni se diga, todo. Era un conjunto de investigadores, nos dieran de conferencia a los que estábamos en secundaria, todas las semanas 1 hora. Y nos ponían al tanto de todo. Por eso lo sé. Sí. No crean que porque soy un gran investigador, no. Me tocó afortunadamente eso. Recibirlo. ¿Sí? Oiga, don Carlos, también sobre el Teatro Juárez, platíquenos esta historia que... Bueno, el Teatro Juárez hay mucho. Hay una historia ahí de la cultura de Cosamaloapan que escribió mi mamá, mi tía Aurora, hermana de mi madre, pero yo las tres las consideré madre y a mí me crearon como su hijo y no hice distinción de ninguna de ellas. La historia porque uno de mis antepasados, mi bisabuelo, el ingeniero Próspero Fernández de Acarán, y un hijo de él, Ernesto, ingeniero, colaboraron en la iglesia, porque fue hecha por etapas y demoró muchos años en que la terminaran. Los planos eran de Tolsá, pero años después la terminaron y ella hace una narración muy completa acerca de ella. No me atrevo a hacerla porque ahí está mejor. Y oiga, también platicando un poco más sobre Cosamaloapan, tenemos aquí pues precisamente la radio de Cosamaloapan, la XFU, que ya tiene varios años aquí y que también sufrió una quemazón, ¿no? Un incendio hace cuántos, platíquenos qué recuerda, cuando se incendió la radio ahí empezó todo ahí en la esquina de lo que es Ruiz Cortines, ahí que había una tienda Electra, ¿no? Una casa Electra. No. No, el incendio fue precisamente un 11 de septiembre, cuando la inundación del 69. Uh-huh. Y fue precisamente donde están las telas estas. Aquí en Hidalgo, ajá, frente a Electra. Ajá. Ahí fue que era la tienda de don Antonio Curi Fayat. Ajá, ahí empezó. Y junto a donde estuvo el cine después, que esa era casa de don Arnulfo Aguirre, ahí todavía no construían el cine y lo alquilaban a un fulano que puso una tienda de zapatería y telas y eso. Ahí se provocó el incendio. Y amenazaban meterse. Y don Artur esa noche, pues fue al arma de todos acudimos, porque tenía como 200 aparatos, tanques a medio les acababan de llegar estufas y tanques de gas de distintas capacidades. Sí, sí. Entonces todo el pueblo fue a tirar y fue el 11, llovía y de las atarjeas brotaba de agua y con una bombita Ramón Roca Morteo, un suegro de don Mateo Bellán, casado con su hija Isela, fue a auxiliar, puso ahí la bomba y su hijo Manito despegó todo. Afortunadamente no pasó de ahí, sí quedó destruida esa casa, pero no pasó la luz al edificio, que hubiera sido un peligro grande por el montón de gas que tenía ahí, pues, hubiera sido una hecatombe.
Ahí es donde nace... Pero fue el 11 de septiembre de 1969 de la inundación. Pues, ahí es donde nace ya Bomberos. No, aún todavía no nace Bomberos. Que dicen que a raíz de eso don Arnulfo creó Bomberos. Aún. Es que hizo un patronato y compraron la primera bomba. Pero esa bomba se la llevó Juan Díaz a Río. Y ahí la volcaron y la hicieron. Ya tuvimos bomba hasta que en 1900, entre el 91 y el 94, acá el Consejo Municipal que hubo, consiguió uno que la cedió precisamente el papá de Harford, de García Ford. El que está ahorita de secretario de Gobierno federal. Papá de ellos, que estaba en Lotería Nacional. Si el papá era el hermano del papá, que los dos eran los dos hermanos de García Paniagua. Sí, en esa. Uno estaba en la lotería, otro no. Bueno, pues ese de la lotería fue el que regaló una bomba, que también por descuido se le incendió ahí por Santiago, por darle mal luz. Eso fue la siguiente administración. Una bomba último modelo que la regalaron, mucho más eficiente que la de don. Se la llevó don. Sí, totalmente nueva, una muy. Vaya, echar los chorros más altos, con más presión. Mucha presión y todo. Y traía para combatir también incendios de gasolina y de eléctrico. No nada más. Pues don Carlos, sabemos que usted, como decía, tiene mucho que contar y la gente pues nos sigue aquí comentando ahí de que es un gusto ver a don Carlos narrar y pues también están interesados en sus libros, quieren comprar algunos y ahí vamos a estarle comentando la dirección exacta, pero pues también algo que usted quiera compartirnos, don Carlos. Ya hemos estado un buen rato aquí platicando diversos temas, veníamos por lo de la esquina de lo que es Ruiz Cortines y Carranza, que estaba en pues un tema ahí con el INA, pero ya usted nos orientó y todo, pero también que la gente vea que usted un cosamaloapeño con 92 años, o sea, no podemos decir que de edad grande, sino más bien una persona muy bien instruida, muy bien leída, y que quiera usted platicarnos algo para, pues, va a haber más adelante otros temas que platicar, pero ahorita queremos también que nos dé algo. Mira, no me quería dejar sin comentar. Diga. La demolición del Teatro Juárez. Ese Teatro Juárez pertenecía al ayuntamiento. Pero en aquella época el ayuntamiento dependía mucho de San Cristóbal, porque realmente el que le metía más dinero al ayuntamiento era San Cristóbal, no por contribuciones, porque no pagaba ni un quinto. Lo que pagaba, lo pagaban en México, en la federal, pero aquí en la municipal nada. Entonces, pero sí, era el motor económico no nada más de Cosamaloapan, sino de todos los municipios aledaños, de Acula, de Santiago y Matlahuacan, de Chacaltián, Tlacojalpan, Tuctilla, todo lo que era caña de azúcar, Tres Valles. Entonces, pues, por lo regular, como suceden las cosas, ¿no? El que paga manda. Ellos pues daban el visto bueno, quién era presidente municipal, quién era diputado, etcétera, porque don Roberto García lo era, pues tenían influencia hasta a nivel nacional. Sí. Se habla mucho de que que llegó a nombrar un ministro de Agricultura por
la amistad que se tenía, y tuvieron gran amistad con el presidente alemán, que fue en su régimen, cuando creció más el ingenio San Cristóbal, de ser un ingenio que en el 44 metió 400,000 toneladas de caña, a superar los 2 millones de toneladas, y en ocasión haber llegado a 3 millones de toneladas. Sí, el San Gabriel. El San Gabriel también. San Gabriel. Ahí. Nos preguntan sobre. De San Gabriel, lo que te voy a decir. San Gabriel fue fundado por don Prudencio Cue y Escandón, bisabuelo mío. Sí. Y de toda mi generación, que somos un montón. 210. Sí. Porque nada más de un. Pues, era el papá de mi abuela materna. Sí. El abuelo de mi papá. Y doña, la que su tía, ¿cómo será? La también fue historiadora, también escribió libros, ¿no? Aurora Ferat. De ella es el nombre de la Casa de la Cultura. Aurora Ferat de Zamacona. Aurora Ferat, pero su nombre de soltera era Aurora Ferat Cadena. Zamacona, porque ya del... Sí, y ella sí se afirmó siempre. Aurora Ferat de Zamacona. De Zamacona, sí, por eso lleva el nombre de la Casa de la Cultura de ella, ¿no? Sí, que fue el edificio de la secundaria Luisa Morgana, que también en tiempo el profesor Arriola. Porque aunque demoró nada más un año de presidente municipal, fue enseguida diputado federal. Y siempre estuvo bien parado en el gobierno de Alemán, y siempre vio y consiguió mucho para aquí. Se fundó el semanario Renacimiento, de lo que fue el colaborador, pues mi teodora, mi mamá. Su primer director fue el profesor Gabriel Beltrán. El primer editor de ellos fue la imprenta Lorenzo Arena. Ajá, don Lorenzo. Eso como cuestión para lo que ustedes se dedican. Sí. En fin. Pues, Entonces digo, todo eso son vivencias, son recuerdos que tengo. Y todo esto con lo que estamos platicando, don Carlos, está plasmado también aquí en sus libros. ¿Alguna parte? Todo, ¿no? Muchas cosas, hay muchas anécdotas de personajes. Hay otros libros que tengo ahí que posiblemente de tiempo a editarlo, ¿no? Pero no, sí. Depende mucho del profesor Juárez, ¿sí? Ajá, sí. Además desde niño gocé ahí, sobre todo los matinés de los domingos, los episodios de La Araña Negra, El Halcón, etcétera. Cuando estuve en secundaria y se inauguró el nuevo edificio, a mí me tocó estar en tercer año ahí. Sí. Y el salón del tercer año era el del segundo piso, que daba al sur. Una tarde, como las 4 de la tarde, ahí de la ventana se dominaba todo el frontispicio, todo el frente del Teatro Juárez.
Sí, sí. Porque el frente daba al Parque Carpio, Ajá, ajá. que ahora es el Parque de la Madre. Sí, sí, sí. Carlos Suárez, un hijo de don Damaso, hermano de Maruca, el mayor de sus hermanos, menor que él, pero el mayor de los varones. En un camión le atravesaron un cable hacia el, y lo jalaron. Cuando vi, ¡rum!, el montón Sí. vi cómo los derribaron. Ahí se fueron muchos años fue? de historia. ¿En qué año fue eso? Eso fue en 1949. 49. Sí, pero ya muchos no lo conocimos. Porque fue el único año que yo permanecí ahí. Porque los 2 primeros años de secundario lo hicimos bajo el Palacio Municipal. En los 2 únicos arcos Sí, sí. se improvisaron 2 salones a donde estuvimos primero, segundo año, y el tercer año ya lo hicimos allá estrenamos nuestro edificio, que era Escuela Secundaria Luisa Borgal. Ajá. Ya luego fue Escuela Secundaria de Bachilleres. Sí, sí, ya cuando Y ya fue insuficiente, hicieron una escuela más amplia acá por Independencia. Sí, Fentanes, Oh. ahí donde están actualmente, ¿no? Sí, Benito Fentanes. Usted estudió entonces hasta... Aquí la carrera. hasta el tercer año. Ajá, y de ahí se fue a estudiar. Ya me fui a estudiar a Puebla en la preparatoria. Y ahí estuve estudiando también unos años de medicina. Medicina, no se graduó de medicina. No, yo enfermé gravemente. Sí. Y ya cuando quise regresar tuve una recaída. Y para lo que son las cosas, ¿no? Ya la edad y todo, yo pues me quedé en 4º año, ya casi para terminar. Sí, sí. Pero quedé delicado, entonces no era la misma comunicación que había ahora. Cuando yo salí a estudiar, hacía unos 2 o 3 días a Puebla, en el ferrocarril, porque nunca hacía conexión. Era época en que había muchos líos sindicales entre los ferrocarrileros, a cada lado todos hacían paros técnicos, y de aquí a Tres Valles, que son 40 kilómetros, salía a las 9 de la noche y llegaba a las 7, 8, luego 10 de la noche. Sí. Y en tiempo normal estaban muy malas las tías, se descarrilaban, o como también acarreaban caña para el ingenio. Sí. En tiempo de zafra se demoraban días mediante el vacío para las de góndolas de caña, y de regreso sacando las góndolas de caña hasta que el ingenio alquiló máquinas especiales para cargar su caña, y luego hizo su vía alterna a la del ferrocarril igual para la caña. Sí, sí. Entonces, don Carlos, pues fue un placer, un gusto enorme estar aquí con usted en este rato que nos recibió aquí en su casa, platicando precisamente, pues, ignoramos mucho sobre la historia precisamente de Cosamaloapan, con esa, pues como dice usted lo vivió, gran parte de eso que escribe en sus libros lo vivió, por eso se llama parte de historia de su vida, de lo que fue aquí en Cosamaloapan, y que pues afortunadamente usted sigue vivo en el sentido de que es una historia viviente, ¿no? Y que pues Dios le conceda vida para rato, para que pues mucha gente que no está aquí ya y nos está comentando de que nació en Cosamaloapan, pero por cuestiones de buscar trabajo en otro lado está en Laredo, está en Tijuana, en otros estados, y que pues pueda escucharlo, y ya pues, si nos da la oportunidad de estar en otro
momento aquí, ¿sí? Para seguir platicando más anécdotas sobre Cosamaloapan y que la gente sepa más sobre nuestro terruño, nuestro Cosamaloapan querido, don Carlos. Bueno, pues ya te dije mis mentiras. No les digo, el único mérito que tengo, que tienen esos libros que te di, sí, no es la técnica ni nada, ni que soy escritor. Son vivencias. Y te digo, soy el chismoso más grande del pueblo. Pero porque ahí vienen también muchas historias de personajes muy de aquí, sí, de que son grandes mitonos, cosamaloapeños que hicieron algo, muy estimados y muy populares. Sí. Y me tocó estar en la época mala también, que hubo de muchos asesinatos, a donde se traían a mi padre le tocó traer el estivado en el camión los muertos de la Puerta Negra, sí, entre los Saltos y los de Tereso Aquino. Una historia muy famosa aquí. Eso vamos a platicar más adelante. Yo no sé directo eso por él, sí, porque nadie se atrevió a ir a traerlo. Sí. Y él pues se llevaba con todo y lo convencieron porque su chofer no quiso ir y él lo fue a traer en su camión. Sí. Pues, y pues pero en fin, ya lo distraje un poco de sus actividades y muchas gracias y también a su esposa, Isabel, que siempre... Mi primer acta de nacimiento está firmada por Tereso Aquino, sí, que fue presidente municipal, de aquí que antes tomaban el palacio a sangre y fuego, igual que los ingenios, los sindicatos. Pero esa es otra historia. Sí. Perfecto. Pues gracias y a una felicitación, dice a don Carlos Augusto Senties por esta narrativa del día de hoy. Pues gracias a ustedes, los seguidores que nos ven a través de Mundo Veracruzano y de Cuenca en Vivo. Pues ya estuvimos conviviendo aquí, platicando con don Carlos Augusto Senties Ferat. Y para Cuenca en Vivo y Mundo Veracruzano, Marcelino Pablo García. Buenas tardes a todos. Ya las 12 del día, hora de ir a despedirse.